Cuando me digas, ¿Estamos? Cuando estemos me dices, ¡Dale de una vez! Nutrinovex patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio del deporte en Radio Marca. Semana muy marcada por la actualidad internacional en el mundo del trail running, en el que todo ha estado un poquito marcado por esa Western States 2026, esa Western States 100, una de las carreras de 100 millas más importantes del planeta, la más importante desde luego en Estados Unidos, y que yo me antejo a decir que ha sido una de las carreras más icónicas de la historia de un deporte relativamente joven. Me vais a decir, ya estás exagerando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a nivel de emoción, de giros de guión, de participación, me atrevería a decir que es una de las 100 millas con más nivel de la historia, independientemente de cuál haya sido el resultado. Si vosotros veis la Start List, la lista de salida de la prueba, sobre todo a nivel masculino, estamos hablando de un carrerón con un índice ITRA o UTM Index, lo que queráis, incluso nombres ya de por sí, con un gran potencial y con, me atrevería a decir, hasta 8 corredores con la intención de ganar la carrera. A lo mejor cada uno tiene su corazoncito y había más que pretendían ganar en Outburn, en California, en la línea de meta después de completar esos 161 kilómetros de la Western States. Pero lo cierto es que si nos paramos, ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido, ¿no? Que ya a estas horas ya a estas alturas de la película ya me imagino que la mayoría lo sabéis y que estáis esperando ese análisis o esa tertulia que vamos a tener con protagonistas con respecto a lo sucedido en la Western States y en otras carreras, ¿no? Como por ejemplo el maratón de Chamonix, del Mont Blanc o el Lavaredo Bayou UTMB. Bueno, carreras con nombres importantes. La realidad es que si te pones a repasar la lista de esa Western States en Olympic Valley, Jim Walmsley, Kilian Jornet, Francesco Pupi, Vicent Bouillard, Adam Peterman, Thomas Carden, Zach Miller, Hans Troyer. Ojo a lo de Hans Troyer, que yo le he apodado ya el nuevo Zach Miller de esta década. La verdad es que la lista era bastante importante, independientemente de que faltasen corredores de especialistas como pueden ser John Albon o Tom Evans, ¿no? Que para mí son dos de los nombres que podían faltar en esa lista de favoritos, o David Sinclair, si queréis, por lo realizado en la Transvulcania, o Caleb Olson, ¿vale? Eso podría haber mejorado un poquito lo que podía ser el listado de la Western States. Pero con ese caldo de cultivo y con el seguimiento que se pudo hacer de la prueba, independientemente de que ha habido muchísimas críticas al streaming, es verdad que estamos en un nivel de exigencia muy alto. El streaming de la Western States ha mejorado mucho, pero yo no esperaba mucho de él tampoco. Es decir, visto los recursos, visto cómo lo realizan, visto lo que me cuenta Abel Recknor, que espero que le tengamos ahora en unos minutitos en el tiempo de tertulia, la realidad es que la Western States no tiene los recursos a lo mejor que otras carreras. Siempre lo comparamos con el Ultra Trail de Mont Blanc y yo creo que no está en ese nivel a nivel económico. Y luego me da la sensación que el rollo de la prueba, por lo que me cuentan, que yo no he estado, es uno de mis pequeños sueños estar allí en Olympic Valley algún año. La realidad es que es una carrera bastante más familiar de lo que trasciende al exterior. Luego es verdad que mueve unos números a nivel de streaming, no le costaba alcanzar las 20.000 visualizaciones en directo, en un streaming que no estaba muy allá, sin ningún tipo de grafismo, complicado de seguir, con un solo idioma, el inglés en este caso, cuando ya hay otros streaming a nivel internacional que están apostando por el chino, el francés,
francés, el español, el italiano, se me antoja muy corto. 2 voces, muy lineal. Bueno, las críticas son muchísimas, las que han llegado en ese sentido. Me imagino que a lo mejor los que estáis al otro lado del charco, lo veis de otra manera. Nosotros desde aquí estamos acostumbrados a un nivel de streaming bastante alto y mira, vamos a tener también a Albert Junquera, que luego también en el tiempo de tertulia seguro que lo puede juzgar. Y ya, valorando un poquito lo que ha sido la carrera, quizás si vais a la previa del programa de Ingrávidos con respecto a la Western States, todo quedaba un poquito eclipsado por esa figura de Kilian Jornet y de Jim Walmsley, ¿no? Hasta el punto de que llevamos todo el año diciendo, incluso ya cuando se le dio la wild card o esa invitación a Jim Walmsley para participar, que lo convertimos en un vis a vis entre Jim, 4 veces campeón en Outburst, en la Western Stage, y Kilian Jornet, que llegaba con esa rivalidad después de lo sucedido en 2025 con la pretensión de hacerlo bien. Eso si nos retrotraemos al mes de enero, al mes de febrero, al mes de marzo. Si nos vamos ya un poquito a unas semanas antes, o a un mes y medio, a Cegama y Izcorri, pues el favoritismo de Kilian ya no era el tal para estar en ese podio de la Western Stage. Repito, volved a la previa de Ingrávidos y veréis que no nos estamos tirando ahora ningún pisto después de todo lo sucedido. Y el de Jim Walmsley, la realidad es que todo estaba mucho más en una nebulosa, más que nada porque Jim no había publicado, no había compartido, ni había dicho cómo estaba físicamente para llegar a las 100 millas de Estados Unidos, a sus 100 millas, a su casa, a esa carrera en la que había decidido, o él había contado que su intención era bajar de las 14 horas y hacerlo además delante de Kilian Jornet. Lo cierto es que los dos se retiraron. No estuvieron en las quinielas. Es verdad que llegó un momento en el que al principio de la carrera sí daba la sensación de que Jim Walmsley estaba controlando la prueba, de que estaba dejando que Hans Troyer tirara, como digo yo, el nuevo Zach Miller, con un ritmo bestial, salvaje, y que él iba en un segundo plano controlándole y como teniéndole bastante, sin dejar que se marchase demasiado, pero teniéndole controlado, ¿no? En otro segundo grupito en el que también estaban Vincent Bouillard, que lo estaban haciendo muy bien, que daba la sensación de que estamos hablando de un corredor súper desconocido, y no, estamos hablando de un ganador de Ultra Trail de Mont Blanc, y un Francesco Pupi, el corredor italiano, que debutaba en las 100 millas y que es verdad que había hecho esa visualización del terreno, esa visualización deportiva que muchas veces es muy importante, o esa climatización, porque había estado entrenando el recorrido junto con Jim Walmsley, es decir, a lo largo del último año, ¿no? De hecho, él va haciendo pruebas de larga distancia hasta debutar en la Western Stage en una prueba tan icónica. Bueno, ese sería el caldo de cultivo, o cómo se estaba desarrollando la prueba. Los dos pliegan, Kilian Jornet lo hace por adelantado, Jim Walmsley también, y empezamos a analizar el por qué esos dos grandes corredores de la última década, de los últimos 5 años, dominadores de la ultradistancia, se marchan y la Western Stage se queda huérfana de esos dos corredores. Pero el hecho de que ellos dos se marchasen no le restó emoción a una carrera que se decidió en la parte final, entre dos europeos, que eso es noticia, entre un francés, Vincent Bouillard, y un Francesco Pupi, que estuvo a punto de dar la sorpresa y en su debut llevarse la victoria en ese velódromo de Outburst, ¿no? Tan icónico, esa meta llegada de la Western Stage. Le faltó el canto un duro, y Vincent Bouillard haciendo una carrera de menos a más muy estratégica, muy sólida, siempre entre prácticamente los 5 corredores de cabeza, pues se llevó la victoria, ¿no? Y ya ha sumado a su edad, siendo entre comillas un probador de zapatillas, ya tienes las dos grandes 100 millas del planeta, ¿no? El Ultra Trail de Mont Blanc y la Western Stage, como para no tenerle en las quinielas. Y está también pues esa lectura de Hans Troyer, ¿no? De Hans Troyer, ese corredor estadounidense de 26 años que de alguna manera encarna esa nueva generación de ultrarunning, y que estuvo a punto de dar la sorpresa. Es decir, yo creo que fuisteis muchos los que estabais viendo el directo de la carrera o haciendo el seguimiento a través del live, incluso con nosotros en Ingrávidos, que sí que es verdad que estuvimos jugando bastante y dando información actualizada. Incluso estaba Abel dándonos información, el propio Miguel Rúa, fotógrafo también, que estaba por allí, nos estaban contando cositas, ¿no? Más allá de que hubiese también algún amigo, incluso mexicano, que estaba también siguiendo la prueba. La realidad es que estuvimos durante más de 6 horas esperando a que Hans Troyer petara.
diciendo, no puede ser que este chaval, al ritmo que va, de récord, pero de récord de más de media hora, vaya a llegar al velódromo habiéndose sacudido a todos los corredores y sacándoles una distancia bestial. Bueno, llegó a partir de un momento, yo creo que fue ir a la barrera de los 100 kilómetros, donde Hans Troyer terminó petando, destrozado, el ritmo le pasó factura, como tantas veces hemos visto a los corredores estadounidenses de la pasada década, que salen a destrozar a full y se llevan por delante muchísimos corredores. Es decir, yo no descarto que muchos de los abandonos que ha habido, por supuesto no voy a decir el de Kilian o de Jim Walmsley, tenga que ver mucho con el ritmo que se llevó en la prueba, porque a lo largo de la pasada semana también leías las previas y demás, decías que si que el calor no invitaba a que hubiese un récord, la meteorología fue de lo mejor, y de hecho ahí estuvo el récord, que se bajaron de las 14 horas el propio Francesco Pupi y Vicent Bouillard, con 20 minutos de diferencia con el mejor Jim Walmsley, ¿no? Con esas 14 horas 9 minutos que tenía Jim. Entonces, para mí, y volviendo un poquito al comienzo de este editorial o de análisis de la Western States, ha sido un carrerón porque ha tenido de todo, ha tenido alicientes, cambios de liderato a lo largo de toda la prueba, no se ha decidido hasta la parte final después de 160 kilómetros, hemos tenido el ver qué pasaba con Jim, que veíamos cómo empezaba a caer después de haberse llegado a poner primero, saliendo de un avituallamiento el primero. ¿Qué pasaba con Kilian? Que de repente desaparecía y luego ya veíamos, se iban confirmando las noticias, iba cayendo hasta caerse fuera del top 20, y ya la confirmación oficial por parte de su equipo de que la rodilla había dicho basta. Ahora lo vamos a analizar, qué pasa con Kilian. Me imagino que todos sois los que os estáis haciendo muchas preguntas. Corredor, si tú repasabas el top 10 de los corredores, estamos hablando del mejor corredor de todos los tiempos, vamos, el GOAT de nuestro deporte, pero veías la edad de todos los corredores y el más veterano era Kilian, y luego Jim, 38 años, ¿vale? El líder Hans Troyer tenía 26, ¿vale? Esa puede ser una de las lecturas. La otra, que yo no me he cansado de decirlo aquí, me he llevado palos por todos los lados, es decir, 2 traumatólogos, sabéis que ha estado Rafa Ramos aquí en el programa hablando del tema de Kilian Jornet, incluso mandándonos análisis después de que se confirmó la lesión meniscal, de ver sus vídeos, y decía, no, sin correr puede correr. Otra cosa es a lo que se expone después de correr, y depende del ritmo que vaya a llevar en la carrera. Es decir, porque una cosa es entrenar, y eso lo sabéis todos, independientemente de cualquier nivel, y otra es competir. Y competir a los ritmos que se corrió en la Western States el pasado sábado. Y se llevaron por delante la rodilla de Kilian Jornet, es decir, que milagros a Fátima. Pero a Fátima, es decir, era complicadísimo. A otro traumatólogo, para buscar una segunda opinión, fíjate que normalmente tampoco te quiero decir que me llegue a molestar tanto en buscar. Traumatólogo de equipo de fútbol profesional de primera división, que este año ha jugado competición europea, ha jugado Champions League. El caso de Kilian Jornet. Y dice, sí, por poder puede correr, con un menisco así, tal, puede correr. No sé si correrá más en el resto de la temporada. No sé si finalizará la carrera. Y puede completar los 161 kilómetros, si va a trote y va de paseo, como él quiera, es un fenómeno, estamos hablando de un fuera de serie, quizás lo pueda hacer. Pero lo más lógico es lo que le ha sucedido. Y es que los dos lo decían. Otra cosa es que, claro, públicamente, con un corredor como Kilian Jornet, tú no puedes jugártela a decir, no va a terminar. Yo creo que si leéis todas las previas que hemos hecho de Ingrávidos, que no es ponerse medallas ahora ni hacer leña del árbol caído, parece complicadísimo, pero ¿dónde vas? Si hace mes y medio has terminado Zegama Izcorri andando, ¿dónde vas a correr a la Western States, a una carrera que no se te adapta a tus condiciones, a competir? No, desde luego, bueno, pues a participar, ¿vale? ¿Quieres ver hasta dónde puede llegar tu cuerpo? Me hacía mucha gracia un oyente que escribía y decía, bueno, tal, hacía una valoración, y digo, a mí me daba la sensación que cuando vi el vídeo de Kilian de hasta dónde puede llegar mi cuerpo, que yo le decía, digo, es la típica excusa que le decíamos nosotros, bueno, yo en mi caso, ¿no? A mi madre le decía, digo, no, tengo un esguince de tobillo y demás, pero voy a jugar el sábado porque me apetece jugar el sábado, porque tengo un partido importantísimo que tengo que competir. Dentro de la chorrada que estoy diciendo, pero ostras, que estamos hablando de deporte profesional, es decir, que estás hablando de un Jim Walmsley que no ha llegado físicamente bien a su prueba, a su carrera, y le han pasado por encima. Y Kilian lo mismo, ha tenido que plegar a las primeras de cambio porque no ha sido capaz de aguantar el primer tercio de la competición.
Y eso expone, hay un montonazo de análisis, de valoraciones que van a salir en el tiempo de tertulia seguro con respecto a lo sucedido y que viene a partir de ahora, porque claro, el análisis es la rodilla no le ha aguantado a estos ritmos. ¿Vosotros creéis que le va a aguantar en Siercinal dentro de un mes corriendo con los corredores africanos a los ritmos que se corre en Siercinal? A mí, si me lo preguntas a día de hoy, te diría, no termina la carrera, es más, no sale la línea de salida. Dentro de que no ha habido ningún tipo de comunicado más allá de que la rodilla le ha dicho basta, seguro que en las próximas horas conocemos más o semanas. Me imagino que el objetivo que se marcará, siempre y cuando no llegue a pasar por el quirófano, que esa es otra de las opciones que me valoraban los médicos, es ponerse en la línea de salida del Ultra Trail de Mont Blanc. Pero es que a mí no me sorprendería que Kilian en 15 días o 20 días, viendo o valorando con los médicos esa rodilla suya y cómo quiera desarrollar el resto de su carrera deportiva, de un deportista con 38 años, muy machacado a nivel articular, con las salvajadas que ha realizado, como la del año pasado en Estados Unidos con los 4000 o el anterior año en los Pirineos, más el rendimiento deportivo que ha dado en los últimos años, que diga... digo adiós a la temporada y me centro ya en recuperarme lo antes posible para ver si en 2027 puedo correr o quiero realizar algún reto. Yo creo que estamos más en este escenario que en el de ponerme en la línea de salida de la Siercinal o del Ultra Trail de Mont Blanc. Pero bueno, eso es una lectura sin ningún tipo de información por mi parte, más allá de hablar con los médicos que han analizado este tipo de lesiones y cómo se han resuelto con deportistas de alto nivel, a nivel de fútbol, pero también ciclistas, corredores, tenistas, esquiadores, con una lesión meniscal. Eso no... Es que también he leído por ahí valoraciones, luego es verdad que en las redes sociales lo puedes leer de todo, que adiós a la carrera de Kilian Jornet. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la lesión, que siempre que dijimos que no era tan grave, sí marca para un deportista que quiere competir al más alto nivel, y que para ponerte la línea de salida de Western State, Siercinal y Ultra Trail de Mont Blanc, que son las carreras que motivan a Kilian Jornet porque es donde realmente está el nivel deportivo, exige a día de hoy estar casi al 100%. Te llames Kilian Jornet, te llames Jim Walmsley o te llames como te llames. Y eso es una de las realidades del trail running a día de hoy. Hablábamos hace no tanto 2 meses de si Manuel Merillas y Sara Alonso eran los 2 mejores corredores del momento en la distancia maratón. Tobe Alexanderson al margen. En cuanto bajas un poco el pistón, no ganas. Había muchos oyentes, muchos fans de Manu Merillas, que decían que en Chamonix, y ya por enlazarlo con otra de las grandes carreras de este fin de semana, en el Maratón de Mont Blanc, que patrocina además su propia marca, iba a arrasar. Ojo, que había corredores también de la talla de Remy Bonnet o de Fred Tranchard, que como a Fred Tranchard le ha ganado en las últimas carreras Manu Merillas, daba la sensación de que Fred Tranchard ya le tenía cogida la medida a Manu. Bueno, pues Manu ha sido tercero. Y estos 2 corredores que son de primer nivel mundial, 2 campeones del mundo, como son Remy y son el propio Fred Tranchard, pues han sacado los dientes en Chamonix. Independientemente de que la carrera sea más técnica, menos técnica, que sé que es una de las primeras lecturas que se van a realizar, ¿vale? No hemos hablado del cuadro femenino. También me decían, no, es que os habéis centrado muchísimo en el cuadro masculino. Mira, el nivel del cuadro masculino era infinitamente mayor que el del cuadro femenino. Es verdad que, por ejemplo, me parece que fue Dani Sanabria el que apuntó el nombre de Jennifer Lichter, que ha sido la ganadora, que lo ha hecho muy bien y se ha llevado el triunfo de las 100 millas más famosas de Estados Unidos en un carrerón también muy estratégico y que estuvo muy emocionante entre las 4 primeras clasificadas. Pero bueno, lo vamos a analizar en el tiempo de opinión, y como no había de más representación castellano parlante o española en este caso, pues es verdad que estábamos un poquito más pendientes, que si hubiesen estado Gemma Arenas, yo que sé, Sara Alonso, Malenosa, Ikram, bueno, toda la armada española, pues hubiésemos estado mucho más pendientes del cuadro femenino, como siempre lo hacemos. Tampoco había un gran nombre, ¿no?, que suene a nivel internacional como Courtney o Katie Side, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Jennifer Lichter, que todo el mundo nos dice que va a dominar el mundo de la ultradistancia los próximos 5 años. Habrá que ver qué sucede. Vamos con el programa. Soy campeón del mundo de trail running.
Los mejores trail runners eligen los geles Longobit 360. 50 gramos de carbohidratos para que nunca te quedes sin gasolina. Ultra Trail o distancia Classic. Date un chute de Longobit. Elige sabor, formulación y cumple tus objetivos. Además, la nueva fórmula con Arpagofito actúa como antiinflamatorio natural y mejora tu recuperación para alargar tus carreras y entrenamientos. Recuerda, Longobit 360 de Nutrinovex. www.nutrinovex.es. Radio Marca. Las cosas de Héctor García Rodicio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes a todo el mundo. Te echábamos de menos y es una semana que la verdad es que tenemos mucho por analizar, ¿eh? Es verdad que luego tenemos el tiempo de tertulia que va a estar centrado sobre todo en la Western Stage. Pero venga, hacemos un juego como siempre. Dame 3 titulares del fin de semana. Pues como dicen en el fútbol, semana congestionada, porque ha habido muchas cosas que han pasado. Semana de récords y semana histórica. Estas 3 cosas, mucha congestión, mucha densidad, muchas cosas han pasado, ha habido muchos récords y por esto, semana histórica. Vale, pues me imagino, voy a intentar traducirlo, congestionada, porque hemos tenido 3 carreras de mucho nivel deportivo, quizás uno de los fines de semana de más nivel deportivo, por Western Stage, Maratón de Montblanc y Lavaredo by UTMB. Entiendo que récords hablamos por la Western Stage, por supuesto, ¿no? Por lo hecho, por lo realizado, además por esa pica que han puesto Vincent Boullard y Francesco Pupi, en el caso de bajar de las 14 horas en ese velódromo tan icónico de Outboard en California. Y entiendo que histórico por esto mismo, ¿no? Bueno, y más todavía, ¿eh? Porque bajar de las 14 horas, sí, bajar de las 14 horas en Western States han sido Vincent, Francesco y también Ryan Montgomery. Y Montgomery, eso es. Eso es, e incluso bajar del anterior récord de Jim, e incluso también Tomás Cardén. Luego, récord en Western, en chicas, es verdad que solo es el de Jen Lichter, pero es verdad que también debutante, teníamos... ¿Perdón? Que debutante, Jen Lichter. Eso es, tanto en la carrera como en las 100 millas. Y además de su récord, también tenemos que 4 mujeres han bajado de 16 horas, cosa que antes era solo accesible para Katie Scheidt y Courtney Walter. Eso por un lado. Luego, Montblanc, Toby Alexanderson ha hecho récord en el lado femenino. Y Lavaredo, Sumaya Buda y Hans Namberger también han hecho récord. Y Daniel Pattis también ha hecho récord. Y Madenosa se ha quedado cerca del récord. O sea que en las 3 ha habido récords. Para ti, si tú fueses ahora una persona que nos está escuchando, y que habrá mucha gente que hoy nos escuche por primera vez, atraídos por Western Stage, sobre todo al otro lado del charco, si tuvieses que explicarles a todos ellos por qué hay tantos récords, más allá de lo que puede ser a lo mejor un condicionante meteorológico, ¿a qué crees que se debe? Pues yo creo que hay 4 factores que son entrenamiento, recuperación, tecnología y coyuntura. Con entrenamiento, pues sobre todo que hay más especificidad. Eso sería lo principal. En cuanto a recuperación, que ahora miramos cómo asimilamos las cargas, por ejemplo, mirando la HRV por las mañanas. Eso es. También haciendo trabajo preventivo de fuerza. Y en cuanto a tecnología, pues las zapatillas. Es verdad que son más determinantes en el asfalto, pero también lo son, por ejemplo, por el peso y por la mediasuela en la montaña. También la nutrición en carrera. Y si hablamos en concreto de Western States, pues las estrategias estas de enfriar
Y luego, cuando digo coyuntura perfecta, tú lo has mencionado, que sería la meteo, pero luego también, claro, tener un contexto competitivo. Quiero decir que si se junta mucha densidad, unos se aprietan a los otros. Entonces yo creo que serían estos 4 factores. Esto obviando, claro, el talento sobrenatural, por ejemplo, de Toby Alexanderson, que es una cosa súper excepcional. Sí, pero vamos, quitando eso yo creo que se entrena mejor, se recupera mejor. No podemos obviar el papel de la tecnología y luego, claro, si a esto le añades ese puntito de suerte, que puede ser que el terreno, por ejemplo, que ocurrió en Transvulcania, que no era tan arenoso, que estaba más firme el terreno por la meteo, y cuando además se junta gente muy potente, como por ejemplo pasó en las bajar de las 2 horas en maratón de asfalto masculino en Londres, con Sawe y Keselcha apretándose mutuamente, pues ya tienes la tormenta perfecta. Estoy de acuerdo. Lo de la Western States de este año, mira, voy a hacer una pregunta que le voy a hacer a Abel, que ha estado en muchas ediciones de la Western States, pero ¿te da la sensación de que has estado viendo las mejores 100 millas de la historia? Pues sí, porque mira, en hombres, por ejemplo, entre 13 y 15 horas ha entrado el top 10, cosa que el año pasado fue entre 14 y 16. Tenemos mucha gente, por ejemplo, que ha bajado minutadas a sus mejores tiempos, y en mujeres 3/4 de lo mismo. Entre 15 y 16 horas tenemos al top 10, cosa que el año pasado fue entre 16 y 18. O sea, esto ha sido brutal, y es verdad que eso, que las temperaturas eran más amables. De hecho, Jim Walmsley lo llamaba edición unicornio, en el sentido de que es una cosa muy... Sí, eso es muy poco habitual, y también prueba de esto fue que su récord de 2019 o el de Courtney Walter de 2023 también se dio cuando hacía un poco de fresco. Entonces esto pasa raras veces, y cuando pasa, pues se aprovecha, pero bueno, igualmente no todo se explica por la meteo, porque ya digo que es que son recortes tremendos, ¿eh? Sí, o sea, sí, es salvaje. Yo no he hablado aún con Juan Carlos, pero cuando pasan estas cosas, que es lo que es una lectura que hicimos después de lo del tema de Transvulcania, y que en este caso David Sinclair lo decía, que claro, que es que se habían apretado tanto entre ellos que invitaban a correr, ¿no? Aquí fue el tema de Hans Troyer, ¿no? Que salió, nunca mejor dicho, a destrozar, lo que le llamo yo el nuevo Zach Miller, le he apodado. Digo, es que este chico, yo estuve 6 horas diciendo, a ver cuándo peta. Es verdad que he estado súper pendiente de la carrera, pero digo, es que tiene que petar, tiene que reventar. Digo, si es que los ha reventado a todos. Digo, y claro, le preguntaba a ver, y este chico, dice, lo he visto por ahí tirado al lado del río, destrozado. Digo, no me extraña. Digo, pero ¿cómo no va a estar destrozado? Digo, si es que estaba superando en más de 40 minutos el récord de Jean durante mucho tiempo. Digo, es que les ha llevado hasta que han aguantado. Claro, los que más han aguantado han sido precisamente los europeos, ¿no? Y sumando a Montgomery, y esa sprint final o esa remontada final que yo no me creía de Zach Miller y de Adam Peterman también en este caso. Pero es verdad, ¿no? Que estamos hablando de récords, de que cada vez se corre más deprisa, y yo creo que es que se van animando unos a otros, o el pique ese, y se llevaron por delante. Yo creo que se han llevado por delante al propio Kilian y a Jim Walmsley, ¿eh? Es una de las lecturas que hago. Les han destrozado, les han obligado para estar en carrera, les han destrozado. A ver, de Kilian es verdad que yo seguía confiando en él, pero siendo fríos, pues las circunstancias no eran muy favorables, o sea, no se adivinaba un buen resultado con esas premisas, ¿no? O sea, con ese menisco y demás. En cuanto a Jim, queríamos creer, y yo creo que como él, pero no se lo creían. Pero la realidad, yo lo he dicho en la introducción del programa, yo he preguntado a 2 traumatólogos y los 2 me decían sí, por correr puede correr. Otra cosa es que suceda después de la carrera y qué pase durante, cómo sea la carrera. Es verdad. Y si me apuras, una carrera más montañera podría haberlo salvado en alguna medida, pero claro, una carrera que tiene más desnivel negativo que positivo, que es precisamente lo que le fastidia con esa rodilla. Pero él lo sabe. Eso lo sabe él antes de empezar, Kilian, ¿eh? Es que hay una lectura, es que hay varios oyentes, y voy a lo largo del programa lo voy a decir varias veces, porque ya nunca se sabe también cuando estéis escuchando unos, otros y demás. Hay varios oyentes que lo dicen, es que yo no lo concibo, es decir, la explicación que da en el vídeo de a ver qué pasa o cómo responde mi cuerpo con una lesión meniscal,
es de un tío que es súper profesional, que mide todo, no es la respuesta. Decir, vale, voy a salir a jugar, muy bien, perfecto. También Nico Williams en el Mundial y sabe cómo llegaba al Mundial, que podía pasar de todo. No sé, es decir, que los milagros no existen y todos somos... El cuerpo llega hasta un determinado momento, por muy marciano que seas, y si estás en una de las carreras de más nivel o de mayor exigencia del mundo, como es la Western State, y todos te van a querer ir a ganar, es que es muy probable que no la completes. Y es lo lógico, yo creo que es lo más lógico, pero bueno, continúa, perdona. Sí, a mí me hizo soñar Kilian, pero es eso, soñar. O sea, me convenció, pero es verdad que era muy poco razonable, muy poco realista. Pero en el caso de Jim, me he llevado una sorpresa muy grande, porque había explicado que había logrado encadenar 7 semanas de entrenamiento consistente y muy bueno, que llegaba convencido de que iba a bajar sus 14 horas 09, no sabía dónde eso le iba a ubicar en el ranking, pero estaba plenamente convencido de que iba a bajar su tiempo. Eso, que la meteo era favorable y no sé, habrá que después ir analizando todos estos DNFs, que ha habido bastantes DNFs y muy significativos, habrá que ir analizando cada caso, pero en el caso de Jim es que hablaba con una tranquilidad, con una confianza en las 2 entrevistas que ha dado previas a la carrera. Y sin mencionar a Kilian, ¿te das cuenta de las 2 entrevistas? A ver, él sí decía, claro, que le motivaba a luchar contra Kilian, porque al final creo que son 4 o 5 enfrentamientos los que han tenido, además cada cual más variopinto, porque se han visto en UTMB, se han visto en Siersinal, ahora se veían en Western, y no sé en qué medida lo consideraba Jim rival a Kilian, no lo sé, o sea... Él decía que le motivaba mucho enfrentarse a Kilian, pues por todo lo que significa Kilian, todo lo que significa él mismo, y encima en su casa, entre comillas, pero no creo que se haya llegado a pronunciar respecto de las expectativas que tenía Jim hacia Kilian. Sí. A mí coincido contigo, con la lectura de que la mayor sorpresa es el abandono de Jim Walmsley. Para mí también, y por eso te digo que me da la sensación de que se los han cargado el ritmo de Hans Troyer, porque me parece una salvajada, pero me parece una salvajada de que llegaba un momento, yo me pongo en la piel de esos propios corredores, de Francesco, de Adam Peterman, de Zach Miller, de Jim Walmsley, de Kilian Jornet, de hasta qué punto hacer un sobreesfuerzo para seguir un ritmo en el que dice, bueno, pues que reviente. Y si no revienta, pues oye, le doy la mano al llegar en la meta, será extraterrestre y demás. Pero que yo creo que, claro, es muy complicado luego dentro de una carrera saber hasta qué punto puedes dejar que se vaya 10, 15 minutos un tío delante de ti, pero es que la sensación desde fuera, claro, desde el salón de tu casa, viendo los datos, analizando los puntos de control de un año y otro, que yo es una cosa que normalmente no hago, que esta vez se hice, digo... Tiene que petar, si es que tiene que petar, es que no es humano lo que está haciendo este chico, por muy joven que sea, mucha futura promesa, muy motivado que esté, esa es la sensación, y me da la sensación de que se ha llevado por delante a corredores que han intentado mantener el ritmo de él, y otros que han llevado un ritmo más constante, como Francesco, Bisant y tal y cual, pues mira, han pescado al final. La verdad que ha sido muy interesante porque me ha sorprendido en las entrevistas previas, que por lo menos han dado 2 Kilian y 2 Jim, me ha sorprendido el componente táctico, lo relevante o lo determinante que pueda llegar a ser en el trail running, porque, a ver, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Ahora que está siendo el Mundial, está lo físico, está lo técnico, está lo psicológico, pero lo táctico es central. En la carrera de montaña, lo físico, por supuesto, tener un gran VO2 Max, lo técnico, sobre todo, pues cuanto más alta montaña te metas, lo psicológico también, porque es muy duro, pues son muchas horas, porque a veces tienes que lidiar contra las inclemencias del tiempo, pero lo táctico tan sofisticado no pensaba de que yo, que era, y sin embargo, escuchando a Jim o escuchando a Kilian, hablaron mucho de la táctica, ¿no? Eso, de qué pasa si alguien se va como un kamikaze, de reservarte, de en cuál de los 3, 4 grandes segmentos en que se divide esta carrera conviene o no apretar, lo que pasó, por ejemplo, con Kilian el año pasado, que se le fueron Chris, que se le fueron Caleb, que él pensó que era una locura, finalmente no lo fue.
es verdad que es mucho más táctico de lo que parece, ¿eh? Llevaba más equipo, por cierto, Kilian, ¿eh? Y estaba mucho más, ¿sí? Estaba mucho más acompañado, sí. Empezando por la figura de Jesús Álvarez Hermes, ¿eh? Que se le ve en los vídeos de los habituallamientos, y el resto del equipo de Limbus, ¿eh? Había más gente allí habituallándole, se le veía, sí. De hecho, bueno, son los que confirman el DNF, ¿eh? de Kilian Jornet, que se le ve que no llega, y digo, uy, mal asunto, igual que en el caso de Jim Walmsley. Mira, y en el caso de Jim, y ya por cerrar este asunto de los habituallamientos o la parte táctica, Jim, que no pudo correr el año pasado, sí que quiso estar allí sobre el terreno precisamente para observar cómo la gente hacía sus habituallamientos y hacía su pacing, porque él sí que consideraba que sus habituallamientos habían sido muy poco eficientes, y es ahí donde también él veía que podía rascar bastante. Por ejemplo, cuestión de cambiarse de zapatillas, que en su momento se cambiaba muchísimas veces, y esta vez pretendía ir con un mismo modelo de principio a fin. Pero vamos, muchísimo que rascar aquí, ¿eh? O sea, han pasado muchísimas cosas. Y mira, aparte de los récords, aparte de 4 mujeres por debajo de 16 horas, 4 hombres por debajo del anterior récord de Jim, 3 europeos en el top 5 de hombres, ¿eh? Sí, esto en ninguna quiniela. No, ni los propios americanos, ¿eh? Lo tenían, no hablaban de ellos. Si te he dicho yo del tema de Kilian, que apenas salía el nombre, que a mí me sorprendía, me imagino que por el tema de la lesión, de que todos éramos conscientes de que con una lesión meniscal de ese tipo la lastraba muchísimo, más allá de que además no fuese su propio terreno, la Western States, para hablar de un debutante como Francesco Pupi o de Vincent Boullard, que venía de DNF de la pasada edición, o que decir de Thomas Cardin, que tampoco llegaba en su plenitud, pese a ser campeón de Europa, ¿no? En Annecy hace 3 años, ¿no? 3 años. Héctor, seguro que a lo largo de las próximas semanas, de una manera o de otra, seguiremos analizando todo lo que ha dado de sí el tema de la Western States, y seguro que, como he dicho yo al principio del programa, tendremos noticias de Kilian Jornet, porque uno de los frentes que se abre ahora es qué va a suceder en el resto de la temporada, cuando la rodilla no ha respondido en las 100 millas, y vete tú a pegarte ahora así al final con los rapiditos, ¿no? Parece muy complicado. Es verdad, es inevitable, ¿eh? No plantearse eso. No, bueno, es que lo lógico a día de hoy, vais a decir, si queréis seguimos confiando en marcianadas, lo lógico es no estar en la línea de salida de Siercinal, pero eso será una decisión, por supuesto, de Kilian Jornet y de su equipo, que yo lo he dicho al principio, que no me extrañaría nada que hubiese un anuncio de que va a pasar por el quirófano o que pone fin a la temporada para recuperarse en las mejores condiciones. Abrazote, Héctor, cuídate. Pues igualmente. Adiós, señor, hasta luego, adiós. Encantado, hasta luego. Ejerzo y he ejercido de representante de los corredores profesionales. ¿Preparado para correr entre gigantes? El 12 de septiembre llega una de las grandes citas, Ultra Montaña Palentina, en pleno Parque Natural Montaña Palentina. 4 desafíos para todos los niveles, la Ultra para los más valientes, el maratón considerado el más bonito del norte de España, el espectacular Trail Fuentes Carrionas, de 20 kilómetros a la sombra del impresionante Pico Espigüete. Y este año, la gran novedad, Star Trail, solo 6 kilómetros para iniciarte en el trail y descubrir la magia de la montaña. Naturaleza salvaje, senderos increíbles y la emoción de correr entre los gigantes de más de 2.000 metros de altitud. Ultra Montaña Palentina, 12 de septiembre. Inscripciones abiertas. Tertulia en Ingrávidos by Salomón. Yeah. Turn the lights down, turn the game up. This one's for the grinders. Let's go. Yeah. Some say high, some say low. The drill is simple, how far you go. Pressure heavy, but I never fold. Level up every scar I hold. Life hit hard, yeah, I felt the stress. Every loss just built my chest. They doubted me, I passed the test. Now I'm aiming higher than the rest. Late nights, dark thoughts, heavy mind. Still I push, still I grind. Every fall just redesigned. The beast inside, yeah, now it's time. Heart racing, vision clear. Every fear disappeared. From the bottom to the throne, I was never meant to quit. You can be the greatest, you can be the best. When you overcome it all, you stand up
it's a test. Pain on my chest. It's a beat for the depressed, yeah. Forget the stress. Hands up high, feel the power. Every second, every hour. I rise, I fight, I conquer all. I was built to never fall. Yeah. Back against the wall, still I stand tall. Every doubt try to watch me fall. No sleep, no breaks, I gave my all. Now to hear my name when the winners call. Vamos con el tiempo de opinión y vamos a conectar directamente con California, con Abel Regnol. Abel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, es aquí. Bueno. 11 y pico de la mañana. ¿Estás recuperado? Sí. Al final, 5 horitas de sueño reparador y aquí estamos. En la ceremonia de entrega ahora de premios. Perfecto, así da gusto. Oye, te lo pregunto directamente, porque he hecho yo la introducción un poco larga. ¿Ha sido la mejor edición de Western Stage? Yo creo que sí. A ver, yo, sabes que estoy a mi aire, tengo que ir con mis historias, pero lo que percibí en general, la mejor organizada, la más grande, y tengo que dar un dato que me dieron, que me sorprendió, pero no tanto, que es, hay más prensa acreditada que corredores. Y eso nunca había pasado. No, es real. Hay más de 400 medios registrados de prensa y hay menos de 400 corredores. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Y a nivel organizativo tuvieron grandes ideas como zonas específicas para prensa en determinados avituallamientos, parking para prensa, porque si no hubiese sido muy, muy caótico. Entonces, creo que a nivel organizativo han crecido mucho, pero lo han gestionado bien. Y sabes que yo no soy nada complaciente con las carreras, si algo no me gusta, lo diría. Y además de que me gusta mucho esa carrera, obviamente, pero si cuando la cagan también lo digo. Y la verdad es que esta vez, a nivel logístico, fue mucho más sencillo para mí como prensa y para mí como jefe de equipo, digamos. ¿Y para cuándo un streaming en condiciones? ¿Perdón? ¿Que para cuándo un streaming en condiciones? Bueno, yo en el streaming no tengo nada que ver. A mí no lo sé, ni he visto el streaming durante la carrera, pero eso ya es otra. Es que te quiero decir, una de las lecturas que se hace, sobre todo porque mucha culpa del seguimiento que se hace en Western Stage en Europa la estamos teniendo la culpa precisamente eso, ¿no? El boom mediático que estamos teniendo los propios medios de comunicación ajenos a Estados Unidos, ¿no? Me imagino que los medios de comunicación franceses que he visto que estaban varios compañeros, los propios españoles, los italianos, los ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel mundial le hemos dado una cobertura que hemos internacionalizado la carrera. Pero es verdad que el streaming, y había muchos oyentes que lo decían ayer, que no está al nivel de la prueba. Es decir, muchas veces comparamos Ultratrail de Mont Blanc con Western Stage, y Ultratrail de Mont Blanc tiene 4 idiomas diferentes. Se está difundiendo en 4 idiomas o 5 distintos. Western Stage... No podemos comparar, porque al final... la comunicación tiene que ir acorde. El evento es grande, pero al final los ingresos que genera no es ni de cerca lo que puede hacer una UTMB. Entonces no creo que ni que puedan permitírselo, sinceramente. Al final, no olvidemos que la organización que está detrás de esta carrera no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. ¿Te parece que lo olvidamos? Entonces, no es tan sencillo como decir, no, como es una de las carreras más importantes del mundo, tiene que tener un streaming en 4 idiomas, no sé cuántos camera runners. Es que yo creo que logísticamente sería muy complejo y además luego económicamente no creo que puedan hacerlo, aunque desde fuera parezca que sí. Esa es mi opinión, porque al final son 300 y pico personas corriendo. O sea, es que ahora alguien me dirá, no, es que Cegama también son pocas y tiene otra forma, bueno, tampoco lo han hecho muy bien, la verdad, en el streaming esta vez. Sí, no. Quiero decir, no es un ejemplo, vale, pero... No, pero bueno, que la comparación, te quiero decir que te he cogido el guante, nada más que lo has dicho, ¿no? Con el tema de los medios de comunicación, de que más medios de comunicación que los propios corredores, ¿vale? Es que 400 medios de prensa me parece una... Es que es una auténtica salvajada. Es decir, esa trascendencia internacional, independientemente de que sea Estados Unidos, que claro, cambia mucho el boom, es decir, que cualquier carrera de pueblo de Estados Unidos tiene una cobertura o un seguimiento mucho mayor a lo que puede ser en determinadas zonas de aquí de Europa, pese a que a lo mejor tenga más nivel deportivo incluso aquí, me atrevo a decir. Claro. Es que ayer el streaming, pese a cómo era, no bajaba de 18.000 usuarios viéndolo.
Y eso es un pico gigantesco. Es más que Cegama, que Transgran Canaria, que Transvulcania. Vamos, me atrevería a decir, bueno, de Chamonix, del Maratón de Montblanc, de Lavaredo de este pasado fin de semana, es que no hay comparación alguna. Les convierten en carreras de pueblo comparado con el seguimiento que esta prueba tiene, ¿no?, a nivel internacional. Por eso te decía yo que es un debe que se le pone a la prueba, que no sé si son conscientes. Y luego que coinciden además 3 grandes eventos el mismo fin de semana y al final la gente pues tiene que decidir qué es lo que va a seguir. Abel, pero por seguimientos se sigue la Western Stage. A nivel de números, obvio. A nivel de números y por nivel deportivo, independientemente que me vais a decir, vale, sí, Remy Bonet, Manu Merillas, Fred Tranchard, Daniel Pattis en Lavaredo, sí, pero estábamos todos pendientes de Western Stage. Y, bueno, estaba Kilian, estaba Jim. Claro, sí, había 8 potenciales ganadores, a lo mejor, de Western Stage en la línea de salida, más los que en su cabeza llevasen la pedrada de que a lo mejor podían ganar, ¿no? Bueno, te dejo ahí, sigue, que hay muchas cosas que analizar y que debatir. José Luis Sobrino, experto en trail running francés, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está el boom? Vamos, el maratón de Montblanc ha quedado eclipsado por los Bouillard. Pues y por Carlin también, por el corredor de Equifron, que hizo cuarto. Hay que retornarse que el mejor puesto fue Thomas Laure Blanchet, que fue el primer campeón del mundo de trail hace muchos años, en el 2009, y creo recordar que había hecho un tercer puesto en la Western, y el mejor tiempo en carrera lo había hecho Mathieu Blanchard con 15 horas y 36 minutos. El compañero Vincent Brouillard acaba de meterle 1 hora 50. Es que es una salvajada. Es que, primero, yo no sé, a ver cómo estarían los americanos o los estadounidenses, que en las previas de todos los medios estadounidenses no hablaban ni de Kilian. Ellos, a la hora de hablar de favoritos. Yo a Jim no le escuché la palabra Kilian. Bueno, pero porque ellos son así, en general. No, es algo... Les parece bien que esté Kilian, obviamente, es algo muy grande, pero en realidad ellos tienen sus favoritos, saben cómo están sus corredores, o creen que saben cómo están, y entonces tampoco... Bueno, aquí yo acabo de ver a Kilian pasar por aquí delante ahora mismo y nadie se acercó a pedirle fotos ni nada. Quiero decir, es muy conocido, pero no, yo creo que aquí está muy cómodo, porque estamos ahora mismo, estoy rodeado de miles de personas y... Anda por ahí Kilian, estoy viendo por aquí a Fiona Pascal, acabo de ver a Vincent, y no hay como este fenómeno fan que se produce, por ejemplo, en Chamonix alrededor de Kilian, ¿sabes? Entonces, bueno, se ve esta cercanía, ¿sabes? Aquí. Pero mi pregunta iba más que no hablaban de ningún corredor europeo, y son 2 los que baten el récord, bajan de las 14 horas, un francés y un italiano, y uno debutante. Sí, bueno, yo ahí poco tengo que decir. Para mí, yo siempre los tuve un poco en cuenta, porque creo que Vincent es prácticamente uno de los mejores corredores del mundo ahora mismo y nunca ha hecho una mala carrera. Entonces, creo que cuando ese chico compite es porque sabe que le puede ir bien, no va un poco así improvisando. Y también a mí me sorprendió muchísimo Thomas, el otro chico de Keep Run, aunque también lo tenía en mi lista, ¿sabes? Pero yo creo que aquí han visto que los americanos han visto que tienen que ponerse las pilas. Me gustó muchísimo Zach entrando quinto, no daba un duro por él, la verdad, y la verdad es que ha sido increíble verlo entrar quinto. Y en general, bueno, están felices todos, aunque no hay esa rivalidad, tiene que ganar un americano. Yo creo que está un poco ya superada esa fórmula, ¿no? Esa manera de pensar. Sí, pero bueno, que es verdad que lo que me has dicho, lo que has empezado diciendo tú, ellos son así, pero que no había una valoración, ¿eh? No se daba un duro por un europeo y han sido 2 los que han bajado las 14 horas, ¿eh? Que esto lo asemejaba pero un poquito a cuando ganó Jim. Dime qué. O sea, todos... los primeros a cruzar el línea de meta, todos dijeron, hemos bajado de 14 horas por culpa de Hans. Hombre, claro. O gracias a Hans, porque él ha puesto tal velocidad en la primera mitad que nos ha llevado a todos con el gancho. Entonces, los que hemos tenido energía para continuar, pues nos ha llevado a bajar de 14 horas o muy cerca de 14 horas. Si no hubiese hecho esa salida a Hans, todos reconocieron que no se hubiesen bajado las 14 horas. Claro, es que el que aguantó
pudo llevar la energía sobrante, digamos, y bajar esa 14 o acercarse, pero si no fuese por Hans no hubiese sucedido. Todos lo decían, todos. Uh-huh. Oye, José Luis, ¿lo de Vincent Boullard ha sido una sorpresa en Francia? Pues la verdad es que sí, porque después de 3 puestos en Chianti, no haber competido en otras carreras, en el Campeonato del Mundo, no haber hecho un buen papel, creo que había hecho 10º, algo así, ahí en Canfranc, y después de haber ganado UTMB y haber quedado 5º cuando se dio a conocer en la Maxi Race, se le tenía, bueno, va a competir, pero el año pasado también fue a competir y creo que se había retirado. Se retiró el año pasado. Entonces, digamos que se había puesto casi todos los ojos en Thomas Cardin, porque Thomas Cardin no quiso ir a la selección, tuvo una lesión no quiso ir a los europeos porque era el actual campeón de Europa cuando ganaron en Annecy, y en Canfranc había tenido un esguince bastante fuerte, y entonces creo que lo tenían un poquito en algodones, y fue una sorpresa que hiciera 4º, pero no hubiera sido una sorpresa si hubiera acabado entre los 10 primeros, porque el papel que hizo en Chianti, reventando la carrera desde un principio, pues dejaba entender que en carreras donde se puede correr mucho y bien, pues que era más bien es su estilo de carrera. Uh-huh. Bueno, le ha dado el equipo también información. Ya sabéis que la prensa francesa también nos da bastantes vueltas a nivel polideportivo, y Vincent Boullard ha sido portada en el equipo en la web. También Francesco Pupi en Italia, en la Gaceta le hemos visto. Sí, hay cultura deportiva, eso muchas veces, y fíjate que estamos en medio del Mundial de fútbol. Oye, lo de Ryan Montgomery, tercer clasificado, también estuvo todo el ratito durante toda la carrera ahí entre los primeros clasificados. ¿Le tenías fichado a Abel? Sí, claro, yo soy amigo de él desde hace unos cuantos años ya. Todos los años de hecho, un día antes estábamos tomando un café hablando sobre la carrera allí en Olympic Valley. O sea, me sorprendió, pero no mucho. Es un tío joven, tiene 32 años todavía. Bajó como 2 horas y pico de su tiempo anterior. El año pasado ya había hecho top 10, pero me sorprendió verlo ya que no bajó de ser quinto, cuarto, tercero, todo el tiempo muy delante, y tenía miedo, digo, a ver si nos revienta por algún lado, y al final aguantó muy bien. Pero yo hablé con él después y me dijo, ¿sabes qué pasa, Abel? Que me salió la carrera perfecta. Cuando todo sale bien, y podía haber salido cualquier cosa mal, la alimentación, no, salió la carrera perfecta. Entonces, cuando sale perfecto y estás preparado y llevas algunos años ya corriendo aquí, es muy difícil que se te tuerza algo, pues entonces vas, y al final subió de quinto, cuarto, hasta entrar ahí en el podio, y le salió perfecto. Básicamente le tocó el día, y después de varios años viniendo aquí, pues hizo su mejor puesto. Pero me sorprendió, pero no, porque conoce muy bien la carrera, y es un tío muy, muy fuerte. Oye, te hago otra lectura. Hablabas de Zach Miller. Zach Miller es el único corredor veterano, entre comillas, para la ultradistancia, y yo no sé si me atrevo a decir veterano, la gente que nos esté escuchando. 37 años. También es verdad que empezó a correr veterano ultras. En cuanto a años que lleva, sí, más que edad. Años, claro, de edad, pero es 32 Vincent Boullard, que ganó con 30 el Ultratrail de Mont Blanc. 34 Pupi, el otro veterano, entre comillas, debutante en ultradistancia en los 2 últimos años. Ryan Montgomery, 32. Thomas Cardin, 31. Zach Miller, 37. Adam Peterman, 30. Jeff Mogavero, 32. Canyon Woodward, 33. Will Murray, 31. Hiroki Kai, 31. Jim Walmsley tiene 36 o 37, me parece. Sí, es la edad. Y Júpiter, 32. Y Kilian Jornet tiene 38, que ayer, cuando estábamos viendo el listado de los primeros clasificados, es que es una lectura que se ha hecho ya después de decir, ojito, que está empezando a haber relevo generacional. ¿Tenéis esa sensación vosotros, Abel? Bueno, yo no es que sea la sensación, es que tú lo acabas de decir. Vale. La ventana de 29 a 33 años están todos los que entraron delante. Excepto alguno, la mayoría están ahí. Yo creo que es la edad ahora mismo pico para poder hacer un gran papel en carreras como esta. Yo ayer lo veía, cuando estaba haciendo seguimiento, decía, es que todos tienen 30 años o 30 y algo, todos, desde el 14 hasta el primero andan por ahí. Hay 2 un poco más mayores, hubo uno muy jovencito que estuvo un rato largo en carrera y luego desapareció, que tenía 23 años, que me fijé, pero no aguantó.
y al final todos los que aguantaron eran de 30 a 33, más o menos, tal cual. Yo estoy ahí, de ahí no me sacas, porque los datos son esos, o sea... Vale. Yo quería preguntarle Dime, José Luis. Perdona, quería preguntarle a Abel cómo fue la climatología. ¿Se hizo mucho calor, mucho frío? Porque es que como yo lo seguí por Twitter y por Instagram, esa información no llegaba. No escuché bien la... No, a ver, ¿me puedes decir tú? Sí, te preguntaba José Luis que cómo fue la meteorología, ¿no? Que se había hablado mucho del calor y que realmente la información no ha trascendido mucho de si hacía calor o no, porque claro, las imágenes dan la sensación de mucho calor y humedad, pero los corredores han dicho que había mejor meteo que otros años, ¿no? A ver, el tema es que la previsión no se cumplió exactamente, decían que iba a hacer más bien fresco todo el día, mucho frío por la mañana, eso sí, o sea, por debajo de 0 grados en la salida, eso es cierto, pero claro, todo el mundo tenía la impresión de que iba a ser una carrera muy, muy fresca y lo fue, digamos, en las primeras 4 horas. Pero después llegó la Western de toda la vida, de 30 y pico grados mínimo. Entonces, que cuando llegaban a Forest Hill, que es kilómetro 100, venían ya tostados, pero porque venían de correr muy rápido porque estuvo fresco y se encontraron con la Western de toda la vida, asfalto con un calor tremendo y ahí es donde pagaron el pato muchos. De hecho, muchos llegaron a Forest Hill ya caminando. Y la meteorología, digamos que cambió bastante, pasó de estar a 0 grados en la salida a haber 38 en Forest Hill. Y eso es un margen de 8 horas de carrera, ponle, ¿vale? Para unos, 7 y pico, 8 o 9 para otros. Entonces, hubo como 2 carreras. Una, la del fresco y la del frío, donde todos apretaron, y la segunda mitad, que fue la que fue dejando a la gente en su sitio. Entonces, sí, claro, al final, para ejemplo perfecto, Hans. O sea, estaba tirado allí a un lado del trail, llegando al río, y estuvo allí tirado con su pacer, pues no sé, hasta que se decidió a caminar 3 millas hasta el avituallamiento, pero es que reventó, pero porque pasaron de 0 grados a 35. Claro, al final eso lo pagas. Bueno, y también se pasaría con el ritmo, entiendo yo, sin haberle... digo yo, vamos. Yo creo que él mantuvo el ritmo rápido y fuerte mientras había 10 grados... Pero claro, si tú quieres mantener ese ritmo cuando hay 30, el cuerpo no va. Por mucho que te hidrates, el tema es que sigue siendo joven, tiene muchísimo potencial, pero, ¿sabes? O sea, la potencia ahí sin control, ¿sabes? No va a ningún sitio. Entonces, yo creo que va a ser un grandísimo corredor, y ya lo es. Pero creo que, bueno, todo el mundo, ¿sabes? La gente de su equipo, que tengo amigos en ese grupo, me decían es que le pudo la ansia, porque es tan joven, tiene tantas ganas de ganar y de triunfar, que eso es totalmente lícito. Que al final, pues, claro, quiso sacar a todo el mundo de punto y salió él de punto. A algún oyente le he contestado yo cuando me preguntaba, digo, yo creo que es el nuevo Zach Miller, pero bueno, entre comillas, lo pongo ahí de decir, salió, reventó la carrera, como hay que darle las gracias porque se ha batido el récord, pero vamos, yo estuve 6 horas. Sí, yo estuve 6 horas diciendo a ver cuándo peta. Claro, yo creo que aprendió, que sigue aprendiendo. Es un tío humilde y sabe que de esto aprendió la lección. Lo que pasa que es un precio caro, ¿sabes? Cuando te pones tanto en el foco, porque yo no sé por ahí, pero aquí prácticamente era uno de los más, de los favoritos para ganar. Entonces, claro, él mismo se pone ahí en ese foco y tiene ese ímpetu, ¿no? De la juventud fuerte, rápida y tal, y gran fichaje de Hoka. Hoka quería que ganara, claro. Bueno, al final por lo menos yo creo salvaron un poco los muebles con Visan, ¿no? Sí, también, claro, pero te digo que al final, imagínate tener un podium de 3 Hoka, ¿sabes? Hubiese sido... Joder, vamos, no creo que Hoka se esté quejando mucho hoy, pero bueno. No. Pero bueno, Hans era la nueva estrella, ¿no? El fichaje estrella. Bueno, al otro lado, claro. Aquí en este lado claro. Estábamos todos pendientes de Visan también. Y fíjate lo que está diciendo José Luis, ¿no? El fenómeno en Francia, que si habla de Mati Blanchard y de Thomas Cardin y resulta que llega un Vincent Bouillard, entre comillas, y siempre lo digo, probador de zapatillas y ya tiene los 2 grandes 100 millas en su bolsillo con 32 años, pues fíjate lo que puede ser también Vincent. Oye, venga, nos metemos con el tema de Kilian. ¿Tan mal iba, Abel, que vosotros lo estuvisteis viendo y hablando y con unos y con otros que estabais allí? Decía, desde el primer momento se le veía que Kilian
no tenía nada que hacer. ¿A qué te refieres? Es que no te escucho bien. Pues te contaba, no sé, a ver si se arregla el sonido. Te decía que si tan mal se veía Kilian desde el primer momento. Yo no lo vi tan mal. Yo lo vi en Robinson Flat, que es milla 30, kilómetro 50 aproximadamente. Y lo vi como, digamos que todos los que iban delante iban volando. Y a él lo vi como un poco yendo en plan, como si fuera haciendo jogging, ¿sabes? Como un poco suave jogging, como trotando. Y dije, qué raro. Pero pensé, será la típica estrategia de Kilian, de que los deja ir un par de minutos delante, luego los caza, porque él es un crack, ¿sabes? Entonces, pero también es cierto que es el único lugar que lo vi, porque luego ya se retiró, donde yo estaba ya no llegó. Entonces, yo lo vi bien, ciertamente. De hecho, no me pareció que estuviera... Pero bueno, él lo ¿sabes? Es un profesional y yo creo que no se le notaba si estaba mal, tampoco. En la percepción de los días previos, ¿tuvisteis la oportunidad de hablar, de ver, de contar, no sé si... No hablé, pero lo vi por ahí, a ver, y se le veía bien, muy súper bien, hablando con gente. Bueno, está ahí enfrente ahora, lo estoy viendo, bajo la carpa, están todos ahí. Está de muy buen humor, la verdad. Muy buen humor, sí. Bueno, pues a ver qué sucede. José Luis, ¿te sorprendió el abandono de Kilian Jornet? Pues la verdad es que sí. Yo tenía muchas esperanzas que pudiera hacer una pica en Flandes y poder conseguir esa tan ansiada victoria, porque el año pasado había hecho tercero y, en fin, esperemos que ahora en el UTMB que se saque un poquito esa puya y que pueda hacer un buen papel, al menos intentar ganar la carrera en UTMB. Le hago la misma pregunta pero con Jim Walmsley, es decir, una de las noticias por supuesto es el abandono del vis a vis, entre comillas, que se había convertido en la carrera, ¿no? En las 100 millas de la Western States. ¿Te sorprendió el abandono de Jim a ti, Abel? Pues la verdad es que sí. También os digo que yo no sé cuál era su estado físico ni cómo se encontraba. Yo siempre he pensado que si Jim hace una carrera es porque se siente al 100%. No es un tío que vaya a medias. Por tanto, sí que me sorprendió, la verdad. No lo sé. Yo cuando vi que iba ya un poco... Es que entró de primero en Robinson Flat. Claro. En la milla. Y aunque iba unos segundos delante. Y dije, joder, pues ya está ahí el Kilian que todos conocemos, ¿no? O sea, no iba de primero y de repente me aparece primero. Pero fue igual, Jim. Y en cuanto vi que ya empezaba a decaer, dije, algo pasó. Luego me pasaron un vídeo de que él estaba haciendo como unos estiramientos, un avituallamiento. Y dije, ya está, si ya se para, Jim no va a correr esta carrera para quedar de 15, ¿sabes? O de 20, seguro. Ya. Sí, que guarda la bala para la siguiente, está claro, sí. Cuadro femenino. El nombre de Jen Lichter lo dio Dani Sanabria porque no quiso, es verdad que es porque no quería coincidir con los demás y decir el nombre de Abby Hall, ¿no? ¿Sorpresa? ¿La victoria de una corredora de 30 años debutante en 100 millas? Para mí sí, hay que reconocerlo. Y más sorpresa también de que Fusao y Abby pues no estuvieron. No concretaron. No estuvieron en ningún momento. De hecho, Fusao, cuando la vi entrar, la pobre mujer entró en meta llorando, no podía ni mantenerse en pie. Bueno, un desastre. Pero sí, Jen, o sea, increíble lo que hizo Jennifer, la verdad. Yo ahí 30 años, me quito el sombrero. 30 años, sí. Ahí está, 30 años. Sí, lo mismo. Bueno, repaso también para que no veáis que es una obsesión nuestra de ingrávidos, pero es que creo que estamos en medio de un relevo generacional a todos los niveles. Fue Abel el que dio el nombre, abrió un poco el debate el otro día cuando le preguntaba yo por Katie Sai, y fue el que dijo, ahora mismo no está corriendo, está lesionada, lleva un año lesionada, ¿no? Y yo que cerré la boca y dije, si Abel dice eso es que sabe algo más. Courtney... Bueno, la realidad, hechos, ya está, ya veremos si regresa o no. Hemos visto a muchos grandes deportistas regresar después de una lesión, pero lo cierto es que no está ahí y son ya deportistas más mayores. Con Courtney exactamente lo mismo, pero os digo las edades del top 10 femenino. Jen Lichter, 30 años, Riley Brady, 31, Marian Hogan, la más mayor, 36, Caitlin Fielder, que siempre dice la favorita de Nano, 33, Lottie Brinks, 30, Tara Dower, 32, Fu Xiao,
34, Fiona Pascal 36, Jauja 37 y Hannah Algood 34, ¿vale? Un poquito más mayores, es verdad que la media que de los chicos en este caso. ¿Alguna lectura? Porque es verdad que en este caso fue Riley Brady la que hizo la primera parte de la carrera en primer lugar, y luego ya Jen Lichter cogió y ya nadie fue incapaz de meterle mano. A ver, si me permites, decir algo, es la primera carrera que yo recuerdo de Marianne Hogan, que quedó tercera, que no entra lesionada. Porque esa chica siempre acaba lesionando y siempre acaba las carreras, pero siempre con alguna lesión importante. En UTMB creo que hace 2-3 años llegó con el psoas completamente destrozado, hasta una rotura. Y el año pasado creo que fue un dedo que se dislocó. Es una chica que tiene mucho potencial, pero no tiene suerte. Sí, pero ya tiene 36 también. Es verdad que no vamos a jubilar a nadie, pero que es una de las lecturas. Hoy estamos con el tema de las edades. Que más lecturas, te decía, a ver, el análisis. Sí, Riley Brady llevó la batuta durante la primera parte, luego fue Jennifer Lichter, ¿no? Sí, Riley lleva un par de años ya intentando luchar por algo así, porque ha conseguido unos golden muy peleados, es una tía muy rápida y muy fuerte, y la verdad se cumple un poco el patrón también de los chicos, ¿no? La de margen un poco más maduros, pero también las mujeres como que tienden un poco a ser mejores en esa ventana, ¿no? De 33 hasta los 40, en cuanto a este tipo de carreras me refiero, ¿no? De endurance, de muchas horas. Entonces yo creo que se cumple un poco en la misma línea que en los chicos, solo que con un par de años más de media. Pero sí, yo creo que está ahí. Parece que es la edad pico para poder ser muy buena o bueno en este tipo de carreras. Ya no digo a lo mejor un UTMB, ¿vale? Hablo de carreras muy rápidas en estas condiciones. A lo mejor si nos vamos a 100 millas en UTMB, igual la media de edad, igual algunos sube un poco más. Uh-huh. Oye, con la apertura, José Luis, con la apertura que han hecho Bisant y Pupi y otros corredores europeos, echo de menos a corredoras europeas en Estados Unidos. Es decir, las francesas que barren siempre aquí en los europeos, incluso me atrevo a decir en mundiales a nivel de ultradistancia, ¿qué sucede? Que no van a la Western. Es que los corredores franceses habitualmente son muy de montaña. Les tira mucho más a lo mejor el maratón du Mont Blanc, que coincide con las mismas fechas, o un Lavaredo, que tener que ganarse un Golden Ticket y tener que viajar a Estados Unidos. Hay que recordar que Vanzon le tiene que dar las gracias a Reiter, que quedó segundo en Chianti, y era él fue el que ganó el Golden Ticket, pero renunció porque tenía a la mujer embarazada. Está muy bien eso que apuntas. Que le estoy enviando una caja del mejor champán. Sí, tendría que mandarle una caja de champán. José Luis, Abel, un placer haberos tenido. Buen viaje de vuelta, Abel. Gracias por toda la información que nos has proporcionado. Y ya hablaremos más adelante. Cuidaros mucho. Un abrazote. Venga. Un abrazo. Aunque ahora dicen que soy ultrarunner, he sido de los corredores más rápidos. Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilátera.com, en el mail info@centroequilátera.com o en el teléfono 690 212 562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Hola, buenas tardes, ingrávidos, y felicidades por el programa. Marcos desde Zaragoza. A mí me gustaría destacar en este fin de semana que hemos vuelto a recuperar unas retransmisiones de carreras, a mi entender, de mucha calidad, con comentarios muy buenos en la maratón de Montblanc por parte de Albert Jorquera y Sara Alonso, donde daban una información buenísima y unos datos que la verdad no aburrían a nadie. La retransmisión de la Bediroutel Race,
me gustaría destacar como noticia ya casi del año el tremendo salto de calidad que nos están dando las mujeres. En este deporte, este año creo que es el año de las mujeres. Yo lo pondría como nota del año. Llevamos mucho tiempo con Jasmine Paris acabando la Barclays Marathon, este fin de semana Sumaya Buda, que tiene un nivelazo, la llegada a la Beduriu Trail Race de Leire con Marta, con la chica asturiana, me pareció súper emocionante, a la altura de lo que hicieron hace una semana el corredor keniata y el Osine Lasawi en la Broken Arrows. Para mí fue súper emocionante la llegada de estas dos chicas a la Beduriu. Luego la maratón de Mont Blanc, Tobé, un espectáculo de principio a fin. Creo que lo que viene a partir de ahora durante todo el verano, tanto Val de Arán, Siercinal, Chamonix, vamos a disfrutar mucho de las carreras de las mujeres, de las chicas, porque están dando un salto de calidad a este deporte muy bueno. Para mí sería la noticia del año, sin duda, el salto de calidad que nos están mostrando. Muchas gracias y felicidades por el programa. He estado a punto de dar una de las sorpresas del año en mi debut. Y esto ha sido todo en Ingrávidos. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí, acompañándonos en Radio Marca. Ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en cuanto a horarios de programa, especiales, noticias, a través del grupo de WhatsApp, también en el grupo de Telegram, por supuesto en las redes, en @ingrávidostrail, en Instagram, @ingrávidostrail, en el resto de las plataformas en las que estamos, y que siempre nos viene muy bien todos esos likes, seguimientos, compartir, etcétera, etcétera, que siempre suma de una manera o de otra. Recordaros también que hemos creado recientemente la banda sonora de Ingrávidos con distintas sintonías que podéis buscar también en Spotify y que se pueden además añadir en las distintas redes sociales, en TikTok, en Instagram, tanto a los reels, los vídeos, las historias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy pendientes de toda la actualidad de Ingrávidos. También iremos informándoos de que previsiblemente la próxima semana, y a propósito de Val de Arán, la carrera de los Pirineos, Bayut MB, una de las últimas grandes citas y una de las importantes citas en el caso de España, cerraremos la 10ª temporada de Ingrávidos. Regresaremos con Siercinal a propósito de ese especial que haremos a propósito de la carrera suiza, y ya veremos a ver qué sucede, si finalmente hay participación o no de Kilian Jornet. Veremos qué sucede en las próximas horas. Así que sin más, buena semana a todos. Let's Run There.